hizo conocido, famoso, por así decirlo, ¿ya? Manuel Prado en la guerra contra España, y otra fue presidente antes del oncenio, ¿no? Antes del oncenio, ¿ya? Manuel Prado. Entonces, chicos, ¿cómo fue la, cómo fue la situación de este presidente Manuel Prado? Su gobierno, chicos, coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Él gobernó desde el año 1939 hasta el año 1945. Justamente durante todos estos años se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, su gobierno coincidió con la Segunda Guerra Mundial. En el aspecto internacional, ¿qué pasó en su gobierno? Lo más importante, acuérdate, su gobierno coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el profesor, como presidente del Perú, ¿se involucró en la guerra o no se involucró en la guerra? ¿Mm? Sí, profesor, sí se involucró en la guerra y él estuvo a favor de los aliados. ¿Ya? El Perú, profesor, en la Segunda Guerra Mundial estuvo con los aliados. ¿Quiénes eran los aliados, profesor? Los aliados eran los países de Inglaterra, Inglaterra, ¿quién más? Francia, Francia, ¿ya? Francia, y Estados Unidos, ¿no? Entre otros más, ¿no? Y Estados Unidos. Acá también, chicos, el Perú apoyó. Ahora, ¿el Perú participó directamente en la guerra? No participó directamente en la guerra, pero de forma indirecta apoyó a los países aliados. ¿Ya? Entonces, profesor, el Perú estuvo a favor de Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Mientras que al otro lado estaban las famosas potencias del eje, ¿no? Las famosas potencias del eje, ¿no? ¿Quiénes estaban en las potencias del eje? Alemania, Alemania, estaba, por ejemplo, Italia, Italia y Japón, ¿ya? Japón. Entonces, profesor, en este caso el Perú participó con los aliados, acuérdate, ¿ya? Apoyó a los aliados. Ahora, el Partido Comunista del Perú, ¿ya? Mejor dicho, en su gobierno, en el aspecto ya interno, en el aspecto interno, su gobierno se caracterizó por una persecución política al partido aprista. ¿Por qué, profesor? Porque el APRA era mayoría en el Congreso. Para llegar a las elecciones, chicos, cuando era candidato, el APRA apoyó a Manuel Prado, apoyó a Manuel Prado. Pero una vez que ya fue presidente, el APRA tenía mayoría en el Congreso y el APRA fue su opositor. O sea, desde el Congreso estaba peleado con el presidente, ¿no? Tal como se ve ahora, ¿no? Eso ya es común en los últimos años en el Perú. Se ve que el Congreso siempre está en oposición del presidente, ¿no? Y de cierta manera trata de sacarlo al presidente, ¿no? De hacerlo renunciar o vacarlo. En esa época también pasaba algo similar a lo que está pasando ahora. Y el APRA era el partido que se oponía al presidente. Entonces, este presidente, profesor, ¿qué cosa hizo? Persecución política a todos los apristas, ¿ya? En su gobierno se persiguió y se encarceló a muchos apristas. ¿Por qué, profe? Porque estos apristas, pues, no le hacían la vida imposible al presidente. ¿Quién de cierta manera lo apoyó al presidente Manuel Prado? El Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista, recuérdate que es el partido fundado por José Carlos Mariátegui, ¿no? Ellos tuvieron cierto apoyo y el presidente también tuvo cierta tolerancia con el Partido Comunista del Perú, formado eh, fundado por José Carlos Mariátegui. Ahora, ¿qué más pasó, profesor? Algo muy importante que ocurrió en su gobierno fue el conflicto con el Ecuador, la guerra con el Ecuador del año 1941. En el año de 1941, profesor, Perú y Ecuador tuvieron una guerra. ¿Y por qué fue la guerra, profe? Porque Ecuador reclamaba toda esta parte del territorio. Mira, mira, mira. Tú sabes que actualmente nuestro mapa es así, ¿no? Por esta línea negra, hasta ahí llega el Perú y Ecuador es acá arriba. Pero Ecuador, profesor, quería quedarse con la selva peruana, ¿eh? La zona de Jaén, que históricamente esta zona de Jaén había sido reclamada por Ecuador. ¿Ya? Recordemos que cuando el Perú recién se hace independiente, ¿ya? Jaén estaba en disputa y gracias a una votación que hicieron en Jaén, los ciudadanos de Jaén decidieron pertenecer a Perú y ya no a Ecuador, ¿no?
pero Ecuador siempre ha tenido ambiciones sobre Jaén, que está en Cajamarca, y incluso querían llegar hasta acá, hasta Iquitos, ¿no? O sea, todo, prácticamente medio departamento de Loreto quería Ecuador. Y lógicamente, pues no, el Perú no iba a dejarse quitar, ¿no? Todo ese territorio, ¿no? El Perú no estaba dispuesto a perder todo ese territorio, así que entramos en una guerra con el Ecuador, ¿ya? En este conflicto, en esta guerra con el Ecuador, chicos, tenemos a varios héroes, ¿no? A varios héroes peruanos. Los más conocidos son dos, ¿no? Los más conocidos son dos. Por ejemplo, el capitán de la Fuerza Aérea, José Abelardo Quiñones, ¿ya? Que fue un héroe del conflicto del 41, pero también tenemos, por ejemplo, al capitán Alipio Ponce, ¿no? Alipio Ponce, chicos, Alipio Ponce fue un policía, ¿ya? Fue un policía peruano que también dio su vida en este conflicto con el Ecuador, ¿no? Alipio Ponce muere también en este conflicto con el Ecuador, y es por eso que Alipio Ponce es uno de los héroes de la Policía Nacional del Perú, ¿ya? Entonces, de esta guerra con el Ecuador, profe, ya tenemos a dos héroes bastante conocidos, Alipio Ponce y José Abelardo Quiñones. ¿Cómo terminó la guerra, profe? La guerra la ganamos, ¿ya? Militarmente derrotamos a Ecuador. Militarmente los derrotamos a los ecuatorianos, pero al finalizar la guerra, chicos, se firmó un famoso, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, en el año 1942. Al año siguiente de la guerra, se firma el famoso Protocolo de Paz, Amistad y Límites de 1942, con el que supuestamente íbamos a sellar el tema de la frontera, ¿no? Ya el Perú quedaba reconocido hasta acá como es ahora, pero este protocolo no se llegó a implementar, ¿no? Porque cuando se firma un protocolo, o sea, cuando se firma la paz con un país, lo que se supone que hacen los dos países es establecer sus linderos, ¿no? Sus límites, ¿no? Y por ejemplo, pueden plantar hitos, ¿no? Pueden plantar hitos y si ya hasta acá es de Perú y de acá para allá es Ecuador, ¿no? Pero profesor, en esa época no se pudo hacer ese trabajo, ¿no? No se pudo plantar los hitos en toda la frontera para que ambos países sepan hasta dónde es su territorio. Entonces, profesor, con el Ecuador hemos vuelto a tener otras dos guerras más, ¿no? En el gobierno de Belaúnde, en la década del 80, también tuvimos un enfrentamiento con el Ecuador, el famoso enfrentamiento del Falso Paquilla, y también en el gobierno de Fujimori, ¿no? En el 97 tuvimos el último enfrentamiento con el Ecuador. A partir de la victoria, en todos los tres conflictos, en todas las tres guerras que hemos tenido con el Ecuador, el Perú siempre ha ganado, ¿ya? El Perú no ha expulsado a los ecuatorianos que estaban invadiendo el territorio, los ha expulsado, pero recién con la última victoria del año 97 en el gobierno de Fujimori, ya se puso límite definitivo al Ecuador, ¿no? Con el famoso protocolo de Río de Janeiro, ¿ya? Se dio ese límite o esa definición ya al tema de fronteras con el Ecuador. Entonces, si te preguntan a ti por Manuel Prado, ¿qué cosa ocurrió? Dos cosas importantes. En el aspecto internacional, profe, fue la Segunda Guerra Mundial. Y en el aspecto interno, ¿ya? En el aspecto interno se dio la guerra con el Ecuador, ¿ya? Ahora, acá otro personaje importante que muy pocos conocen y no lo mencionan fue un general del ejército peruano, que es el general eh, Ureta, Ureta, ¿ya? Ureta, creo que es Manuel Ureta, ¿ya? El general Ureta, chicos, él fue el general que estuvo a cargo del ejército peruano, ¿ya? Y como ganamos esta guerra con el Ecuador, chicos, el general Ureta, creo que es Manuel Ureta, si no me equivoco, ya es considerado como el último mariscal del Perú. El último mariscal del Perú. Ahora, ¿qué cosa es un mariscal, profesor? Un mariscal es un cargo honorífico que dan en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que se le da solamente a los generales que han ganado una guerra. Y en este caso, en el Perú, el último mariscal designado ahí, reconocido por el gobierno, fue el general Ureta, ¿ya? El mariscal Ureta, que fue el que dirigió las tropas peruanas en esta guerra y ganamos la guerra. Chicos, ¿qué más pasó? A ver, algunas obras importantes o algunos acontecimientos importantes que se dieron, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno, chicos, de Manuel Prado se crearon dos departamentos. Se creó el departamento de Tumbes
ya al norte del Perú, en la frontera con el Ecuador, y también se creó el departamento de Pasco, ¿no? Sabemos que Pasco, su capital es Cerro de Pasco, una ciudad minera, ¿no? Entonces, en este gobierno se crea el departamento de Pasco, que actualmente tiene también 3 provincias, tiene Pasco, si no me equivoco. ¿Qué más se dio en el gobierno de Manuel Prado, profe? También se dio un censo, ¿no? El censo de 1941. En este censo, chicos, se contó a la población peruana y según los datos del censo se arrojó que en el Perú había 7 millones de habitantes, ¿ya? 7 millones de habitantes. Ahora, según algunos historiadores, según algunos estudiosos, dicen que este censo no fue tan efectivo, vamos a llamarlo así, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque se cree que en esa época ya en el Perú había más de 7 millones de habitantes, ¿no? 7 millones es muy poco para esa época. Entonces, ¿qué puede haber pasado? ¿Por qué solamente en el censo con 7 millones? Porque en esas épocas, pues chicos, había zonas rurales, ¿no? Las zonas muy alejadas no eran de fácil acceso, ¿no? ¿Y cómo iban a ir a contar a toda esa gente que vivía en sitios muy alejados? Entonces es posible que en zonas rurales muy alejadas no se haya hecho un censo completo, ¿no? No se ha contado con la gente completa y por eso es que solamente arrojó 7 millones de habitantes. Como el Perú apoyó en la Segunda Guerra a los países aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial, chicos, instauró una base militar en el norte del Perú. ¿Ya? ¿Por qué instauró en el Perú? No? No solo en el Perú, Estados Unidos instaló bases en diferentes sitios, pero ¿por qué en el Perú le interesaba tener una base militar? Porque el Perú está en el Océano Pacífico, ¿no? En el Océano Pacífico. Y también frente al Océano Pacífico, chicos, ¿quién está? Estaba uno de los enemigos, ¿no? Estaba uno de los enemigos ¿cómo se llama? De Estados Unidos, que era Japón, ¿no? Japón también, chicos, tiene salida al Océano Pacífico. Claro que estamos lejísimos, ¿no? Estamos muy lejos, ¿ya? Estamos muy lejos. Acá está el Perú, ¿ya? Acá estamos nosotros y acá está Asia, ¿no? Asia está por acá, ¿ya? Dando la vuelta, lógicamente. ¿Ya? Y Japón es una isla que está acá al costadito de Asia, ¿no? Es una isla que está por acá, ¿no? Entonces, chicos, el Perú está, pues, ¿no? Frente, vamos a llamarlo así, frente al Japón. Claro que estamos a miles de kilómetros, ¿no? Pero al estar en el Océano Pacífico era muy importante Estados Unidos tener control sobre todo el Océano Pacífico, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque recordemos que el 7 de diciembre de 1941 Japón atacó a Estados Unidos, ¿no? Atacó a Estados Unidos. No lo hizo directamente en Estados Unidos, pero sí lo hizo en unas islas que tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene unas islas llamadas Hawái. Las islas de Hawái, que están a la mitad entre América y Asia, ¿ya? Son unas islas que pertenecen a Estados Unidos y Japón bombardeó las islas, ¿no? Hundió muchos barcos estadounidenses un 7 de diciembre de 1941 y a partir de ahí es que Estados Unidos entra a la guerra, ¿no? Y principalmente Estados Unidos tiene el objetivo de destruir a Japón. ¿Por qué Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Japón y no sobre Alemania? ¿No? Porque Alemania comenzó la guerra. La Segunda Guerra Mundial la comienza Alemania cuando Hitler invade Polonia. Pero ¿por qué Estados Unidos, si bien es cierto, atacó a Alemania y todo, pero ¿por qué la bomba atómica la hace explotar en Japón? Porque Japón lo había atacado primero en Hawái. Entonces, para defenderse de Japón y tener controlado Japón de cierta manera, instala una base en el norte del Perú, Estados Unidos. ¿Ya? Eso como parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, profesor, en su gobierno de Manuel Prado, como estábamos nosotros al lado de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y los enemigos eran Alemania, Italia y Japón, en esa época el Perú, profesor, decidió expulsar, ¿no? Expulsar, deportar a los japoneses y alemanes que habían en el Perú. Recuerda que gobiernos antes, años antes, habían venido muchos alemanes y muchos japoneses al Perú, ¿no? Había habido la migración japonesa y la migración alemana. Entonces, al estar en guerra con estos países, ¿no? Que estaban contra de los aliados, Inglaterra, mejor dicho, Japón, Alemania, Italia, el Perú decide votar a los japoneses y alemanes, ¿no? Entonces se expulsó a los ciudadanos alemanes y japoneses que vivían en el Perú por el tema de la guerra. Profe, ¿cómo impactó la guerra en el Perú? ¿La guerra de qué manera impactó? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Nos perjudicó o nos ayudó?
Bueno, la guerra, chicos, la Segunda Guerra Mundial para el Perú fue, en el aspecto económico, fue positiva. Fue positiva la guerra. ¿Por qué razón fue positiva la guerra en el aspecto económico? Porque como nosotros somos un país exportador de materias primas, nosotros, por ejemplo, tenemos caucho, ¿no? Profe, y el caucho se utiliza para hacer las llantas de los carros, ¿no? Las llantas de los vehículos militares. Entonces, los países que estaban en guerra necesitaban comprar caucho para hacer las llantas de sus carros, pues. Y el Perú tenía para venderle, así que exportamos mucho caucho, ¿no? Profesor, para las armas, para fabricar armas, ¿no? Se utilizan minerales, ¿no? Minerales. Y el Perú también tiene sus minas, pues, ¿no? Entonces, profesor, los minerales exportados del Perú fueron comprados por los países que estaban en guerra para poder fabricar sus armas, ¿no? Entonces el Perú estaba, profe, estaba bien, ¿no? Estábamos vendiendo caucho, estábamos vendiendo minerales para fabricar armas, pero también, profe, los soldados necesitan uniforme, ¿no? ¿Y de qué se hace el uniforme, chicos? El uniforme se hace de algodón, ¿no? La ropa se hace de algodón y el Perú también pues tiene algodón, ¿no? Somos exportadores de algodón. Así que, profesor, nuestros principales productos exportadores fueron muy cotizados por los países que estaban en guerra, ¿no? Así que eso nos ayudó a que en el Perú mejore la economía porque vendíamos más, vendíamos más. Durante toda la guerra al Perú económicamente le fue bien, tuvimos dinero, eso fue beneficioso para el Perú, ¿no? En la guerra, siempre en la guerra, a pesar de que hay mucha gente que muere y sufre, hay algunos que se benefician, ¿no? Y el Perú se benefició en este caso al vender sus materias primas. Otro hecho muy importante, chicos, que se dio en este gobierno de Manuel Prado fue el famoso incendio de la Biblioteca Nacional. El segundo incendio de la Biblioteca Nacional se dio en esta época, profesor, ¿ya? Y el encargado de reconstruir la Biblioteca Nacional fue el señor Jorge Basadre, ¿no? A Jorge Basadre tú lo conoces porque este señor aparece en los billetes de 100 soles, ¿no? Era un historiador. Es considerado como el historiador de la República, ¿no? El más grande historiador que hemos tenido nosotros se llama Jorge Basadre, y él fue el encargado de reconstruir la Biblioteca Nacional después del segundo incendio que tuvo, ¿no? Profe, ¿por qué segundo incendio? Porque recuerda que el primer incendio fue en la guerra con Chile, ¿no? El primer incendio fue en la guerra con Chile. ¿Está bien? Profesor, y después de la guerra con Chile, ¿quién la reconstruyó, no? ¿Quién reconstruyó la biblioteca? ¿Te acuerdas o no? Cuando se destruyó la biblioteca en la guerra con Chile, ¿quién fue el encargado de reconstruir la Biblioteca Nacional? Profe, el gobierno designó a nuestro amigo Ricardo Palma, ¿no? A Ricardo Palma en esas épocas, ¿no? 1884, estamos hablando. Ricardo Palma fue el encargado de reconstruir la biblioteca, pero ahora estamos hablando de 60 años después, cuando se vuelve a incendiar la Biblioteca Nacional, el encargado ya no fue Ricardo Palma, ya estaba muerto, lógicamente, fue hace muchos años esto, ya fue el señor Jorge Basadre, ¿no? El famoso historiador de la República. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Hasta ahí alguna preguntita, chicos? ¿Está todo claro? ¿Está bien? Pero ¿por qué se incendió la biblioteca, profe? Fue un accidente, no, no se conoce con exactitud qué pasó, ¿ya? Simplemente se incendió la biblioteca. No se sabe muy bien si fue provocado un accidente, ¿no? De repente un cortocircuito, algo así, y se incendió la Biblioteca Nacional, ¿ya? Entonces, ¿Qué es ahí eso básicamente de cuando se Tumbes y incendió la Pasco, biblioteca, profe? ¿cómo? ¿Qué es eso de Tumbes y Pasco? Se creó los departamentos de Tumbes y Pasco. En este gobierno se creó los departamentos, se creó los departamentos, se creó los departamentos de Tumbes y Pasco. ¿Ya? Antes no existían los departamentos de Tumbes y Pasco. Tumbes pertenecía a Piura, ¿no? Antes todo eso era Piura. Y Pasco, no estoy seguro si pertenecía a Junín o a Huánuco, ¿ya? Pero no había departamento de Pasco. Entonces se crean dos nuevos departamentos del Perú, ¿ya? Eso ocurrió en el gobierno de Manuel Prado. Ahora, chicos, él logra culminar su gobierno, él logra culminar su gobierno en todos sus años de presidente, a pesar de que el APRA en el Congreso era su oposición, ¿no?
El APRA lo quería sacar a él de presidente, ¿no? Pero no pudieron sacarlo. ¿Por qué no pudieron sacarlo, profesor? Si la mayoría en el Congreso era prista y estaba contra el presidente. No lo pudieron sacar porque la economía del Perú estaba buena. Y la economía estuvo buena debido a la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto, chicos? Entonces, cuando la economía de un país está bien, ¿no? La gente tiene dinero, la gente tiene plata, vive tranquila de cierta manera, ¿no? No se va a quejar contra el presidente, ¿correcto? La gente principalmente protesta y quiere sacar un presidente cuando la economía del país está mal, ¿no? Pero en esta época, para su buena suerte, la Segunda Guerra Mundial ayudó a que el Perú venda más exportaciones y así la gente estaba pues tranquila, ¿no? No se quejaba del presidente. Es por eso que logró terminar su gobierno a pesar de la oposición que tuvo en el Congreso. Cuando terminó su gobierno, chicos, convocó a elecciones. ¿Ya? Convocó a elecciones, no hubo golpe de Estado, por eso se llama Primavera Democrática, ¿no? Y ganó otro candidato llamado José Luis Bustamante y Rivera. Ahora, el profesor José Luis Bustamante y Rivero tuvo un partido político que se llamó el famoso Fredena, Frente, a ver, Fredena, así se llamó su partido, ¿no? Fredena, que significa Frente Democrático Nacional. En las elecciones, el APRA lo apoyó, ¿ya? Lo apoyó para que él gane las elecciones. El APRA votó a favor de Bustamante y Rivero, ¿ya? Porque el APRA había sido perseguido por el presidente Manuel Pardo, ¿ya? Había sido presidente por el presidente Manuel Prado, y entonces, profe, lo apoyan a Luis Bustamante y Rivera. Pero, otra vez, apenas llega al gobierno, el APRA, desde el Congreso, que era mayoría, tenía mayoría de congresistas apristas, también, profesor, tiene una oposición con el presidente, ¿no? Tiene una serie de conflictos, así como se ve ahora, ¿no? El Congreso lo quiere sacar a Pedro Castillo, ¿no? Igualito en esas épocas, profe. El Congreso lo quería sacar a nuestro amigo José Luis Bustamante y Rivero. Este gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, chicos, fue un gobierno en el que este presidente también persiguió a los apristas, ¿no? Encarceló a los apristas porque eran sus opositores, ¿no? Incluso se dio la muerte de un señor llamado Francisco Graña Garland, ¿no? Francisco Graña Garland era director de uno de los periódicos más importantes del Perú. En esa época había dos periódicos bien famosos, bien importantes. Uno era La Prensa y dos era El Comercio, ¿no? El diario El Comercio, que hasta ahorita El Comercio sigue en circulación, pero el diario La Prensa ya desapareció, ya no está. Pero en esa época, profe, mataron al director de este periódico, ¿no? Al señor Francisco Graña Garland, ¿ya? Y lo más característico, chicos, de este gobierno de José Luis Bustamante Rivero, cuando hablan de José Luis Bustamante Rivero, tienes que recordar esto, que él dio la famosa tesis de las 200 millas marinas, ¿ya? En su gobierno se dio la sustentación de esta tesis. ¿Qué quiere decir, profesor, esta tesis de las 200 millas marinas? Él sustentó ante las Naciones Unidas, ante la ONU, ¿ya? Que todos los países, ¿no? O sea, primero el Perú, ¿no? Que el Perú merecía tener soberanía sobre las 200 millas de mar, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, profe? Que desde la costa vamos a medir 200 millas marinas, que es poco más de 200 kilómetros, poquito más de 200 kilómetros, ¿no? Y ahí el Perú tiene soberanía nacional. ¿Qué quiere decir, profesor? Que este espacio del mar, este espacio del océano, es como si fuera territorio peruano, es territorio peruano. Por ejemplo, profe, acá no puede venir un barco ecuatoriano y meterse a nuestro mar a pescar, no puede. ¿Por qué, profesor? Porque este mar es peruano. Y si quiere entrar, tiene que pedir permiso al Perú para que ingrese este barco ecuatoriano. ¿Correcto? Pero, profesor, no solamente tenemos soberanía sobre las aguas del mar, sino también tenemos soberanía sobre el zócalo continental, o sea, profesor, sobre la tierra que está acá dentro del mar. Y tú dirás, profe, ¿y para qué sirve esta tierra? Ah,
Profe, en esta tierra, si encontraran petróleo o minerales o cualquier otra riqueza, esta tierra, estos recursos van a pertenecer al Perú, ¿correcto? Entonces, esa es la importancia de las 200 millas marinas, chicos, ¿ya? ¿Y quién sustentó esta tesis? Lo hizo el señor José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? José Luis Bustamante y Rivero hizo estas 200 millas del mar peruano. Ahora, después de que el Perú sustentó esta tesis y le aceptaron las 200 millas al Perú, todos los demás países del mundo también se acogieron a esta tesis y en la actualidad todos los países del mundo tienen soberanía sobre las 200 millas. ¿Ya? Hasta las 200 millas no puede venir otro barco y meterse acá y pescar o hacer cualquier cosa. Tiene que pedir permiso al Perú para que lo haga. Ahora, profe, y más allá de las 200 millas, porque el mar es grandazo, ¿no? ¿Qué pasa más allá de las 200 millas? ¿Qué hay más allá de las 200 millas? Profe, a esta parte ya que está más lejos de las 200 millas, ya se le llama mar abierto. Ya se le llama mar abierto. Así se le llama, profe. Mar abierto. Profe, y en ese mar abierto todos pueden circular, todos pueden pescar, todos pueden hacer lo que quieran. Es una zona libre ya, por decirlo así. Ese es el mar abierto, ¿no? Pero, profesor, la mayor cantidad de fauna de peces está cerca de la costa. Es por eso que también sustentaron esta tesis, ¿no? Porque los peces, profe, no viven generalmente acá en mar abierto, hay muy pocos peces. La mayoría de peces está cerca al continente, ¿no? Pero, profe, por ejemplo, ¿un barco ecuatoriano puede venir y darse la vuelta por acá y volver? Sí, sí puede, normal, es mar abierto. Pero por un barco meterse por acá, no. Si no tiene permiso, no puede entrar por esta zona, porque este es territorio peruano, ¿ya? Y lo mismo también Ecuador también tiene 200 millas, Chile también tiene 200 millas, y todos los países del mundo tienen 200 millas de soberanía marítima. ¿Correcto, chicos? ¿Hay alguna preguntita? Profe, Dime, profe, ¿y dime, por qué dime. no hay tiburones, profe? ¿Por qué no hay Ah, tiburones ¿por qué no hay tiburones? cerquita? Porque los tiburones, chicos, viven en aguas tropicales, en aguas calientes. Por ejemplo, tiburones vamos a encontrar en Ah, sí, Centroamérica, ¿no? ¿Ya? Más arriba. ¿Por qué, profesor? Recuerda que la línea ecuatorial pasa por acá, ¿no? La línea ecuatorial pasa por acá, por Ecuador. Acá, casi por la puntita del Perú pasa, por ahí pasa la línea ecuatorial. Toda esta zona, la línea ecuatorial es una zona donde hace más calor, ¿no? Por eso que en el Perú hace calor, ¿ya? Hace calor. Mientras más al sur te vas, hace más frío, ¿no? Tú te vas hacia Chile, a la Antártida, hace frío, pero más al norte, más al centro, hace calor. Entonces, los tiburones viven en agua caliente. Profe, y en el Perú, como estamos en el sur, tenemos una corriente marítima que se llama la corriente peruana de Humboldt, que es una corriente de agua fría, ¿no? Entonces, las aguas peruanas, chicos, son aguas frías. Y al tiburón no le gusta vivir en agua fría. Es por eso que en el Perú no hay tiburones. En algunas épocas del año, se puede ver algunos tiburones acá en Piura, en Tumbes, ¿no? Es muy raro, pero sí se puede ver, ¿ya? En algunas épocas del año los tiburones bajan. ¿Por qué? Porque por acá es un poquito calientito todavía el agua, ¿no? Pero generalmente los tiburones no viven acá. En cambio, en Centroamérica sí hay tiburones. En Centroamérica sí hay tiburón. ¿Ya? Acá no tenemos tiburón. Ahora, profe, el hecho de que tengamos esta corriente marítima de la corriente de Humboldt, ¿no? La corriente peruana, la corriente Humboldt, es muy beneficioso, porque a la mayoría de los peces les gusta el agua fría, ¿ya? Entonces los peces viven donde hay agua fría, no les gusta mucho el agua caliente. Entonces, profe, es por eso que nuestro mar peruano es un mar muy rico en cuanto a peces, es muy rico en cuanto a peces, ¿ya? Tenemos buena cantidad de peces. Y también tenemos una cosa que se llama el famoso fitoplancton, ¿no? En el Perú hay bastante, en el mar peruano hay fitoplancton. ¿Qué cosa es el fitoplancton, profesor? El fitoplancton son como, el fitoplancton son como vegetales, como algas, pero muy pequeñitas, ¿no? Eso es su comida de los peces. Eso es su comida de los pececitos, ¿no? Los peces comen pues algas, ¿no? Que están en el mar. Y en el Perú tenemos bastante fitoplancton, ¿no? Es por eso que el mar peruano es una zona muy, muy, muy rica en peces,
Porque tenemos fitoplancton y tenemos agua fría, ¿no? Entonces los peces viven felices acá. En nuestro mar viven felices, ¿no? Tienen todas las condiciones. Pero este hecho de que haya fitoplancton, chicos, que son como algas, ¿no? Como plantitas, algunas son microscópicas, otras son muy chiquititas, hace que nuestro mar peruano, las aguas no sean transparentes, ¿no? De repente tú has visto algunas fotos de Cancún, ¿no? De playas de Centroamérica, ¿no? Copacabana, que son aguas transparentes, ¿no? El océano es transparente, muchachos, el agua es azulita, ¿no? Y se puede ver hasta la arena de abajo. En cambio, en el Perú no se puede ver la arena de abajo, el agua es medio verdosa, ¿no? ¿Por qué es verdosa? Porque tenemos este fitoplancton, ¿no? Que son como plantitas que están ahí. Por supuesto que nuestras aguas no son tan bonitas para el turismo, quizás, ¿ya? Porque son medias verdosas, a comparación de las islas o las playas de Centroamérica, donde el agua es azulita y transparente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tienen fitoplancton, ellos no tienen nada de fitoplancton, ¿no? O sea, muy poquito tienen. Entonces no hay comida mucho para los pececitos. ¿No, chicos? Eso es en cuanto a un poquito del mar, ¿no? Listo, pregunten, chicos, cualquier cosita, aprovechen. O pasamos. Siguiente diapositiva. Ya está. Y luego, profe, su gobierno de Bustamante y Rivera, a ver, comenzó en 1945 y duró solamente hasta 1948. Profe, debía durar 5 años, pero, profesor, solamente duró 3 años. ¿Por qué solamente duró 3 años, chicos? Porque en su gobierno, como te dije, había mucho conflicto con el Congreso, ¿no? Los apristas desde el Congreso lo molestaban, ¿no? Le hacían la guerra, por así decirlo, ¿no? Para sacarlo. Y algo muy importante que ocurrió, profe, en el año 1948, que no está acá, pero que es muy importante que lo sepas, fue el famoso levantamiento de los marinos. El famoso levantamiento de los marinos. ¿Ya? Un grupo de marineros, un grupo de marineros en el puerto del Callao, chicos, en el año 1948, hizo un levantamiento, ¿no? Un intento de golpe de Estado, que fue controlado por el gobierno, ¿no? No pudieron sacarlo, chicos, ¿ya? Pero los marinos ya querían sacarlo al presidente, ¿no? Querían hacer su golpe de Estado al presidente. Entonces, profe, el gobierno pudo aguantar este golpe de Estado, pudo encarcelar matar a los que estaban queriendo rebelarse, algunos encarcelarlos, pero ya el gobierno venía ya muy decaído, ¿no? ¿Por qué, profesor? La gente ya no lo quería al gobierno, ¿no? La gente ya no estaba contenta con Luis Bustamante y Rivero, a pesar de que era un gran presidente, era una gran persona, un intelectual, ¿no? Era muy inteligente y todo, pero la gente no estaba contenta. ¿Sabes por qué no estaba contenta, profe? Porque en este gobierno disminuyó las exportaciones. Disminuyó las exportaciones. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que durante la guerra el Perú tuvo muchas exportaciones, vendimos mucha materia prima, algodón, caucho, minerales. Estábamos bien, ¿no? Pero, profe, cuando acabó la guerra, los países pues se quedaron misios, ¿no? Los países se quedaron sin plata y ya no nos compraban, pues, ¿no? Ya no nos compraban nuestras materias primas. Así que al no comprar nuestras materias primas, el Perú se quedó sin plata, ¿no? Entonces su gobierno de Bustamante Rivero tuvo la mala suerte, vamos a llamarlo así, la mala suerte de que fue con una economía en caída, ¿no? Una economía mala que hubo en esa época, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque se acabó la guerra y los países ya no nos compraban como cuando estábamos en plena guerra, ¿no? En plena guerra ellos tenían que comprar más materia prima para hacer más llantas, más armas, más uniformes. Pero una vez que acaba la guerra ya se quedaron sin plata y ya no nos compraban nada. Entonces la gente estaba muy molesta con el presidente José Luis Bustamante Rivera, que no nos estaba yendo bien económicamente. ¿Ya? Acá está, ¿no? Acá está el intento de rebelión de la Marina, acuérdate, fue en el año 1948, que no tuvo éxito, ¿ya? No tuvo éxito, pero en Arequipa, chicos, en Arequipa hubo otro levantamiento, ¿no? Fue llamada la Revolución Restauradora de Arequipa. En el año 1948, el general del ejército Manuel Odría, hizo un golpe de Estado. Y como ya el gobierno venía debilitado, ¿no? Ya por este intento de la Marina, la gente ya no lo quería, estaba descontenta porque no había dinero como antes, entonces, profe, Manuel Odría
pudo hacer su levantamiento y el presidente tuvo que renunciar, ¿no? Y el presidente tuvo que renunciar. Entonces, Manuel Odría llegó a Lima y se proclamó presidente del Perú. Este gobierno de Manuel Odría, chicos, duró desde 1948 hasta 1956. Duró 8 años. Es por eso que, como te decía, a este gobierno se le conoce como el famoso ochenio, ¿ya? El famoso ochenio de Odría, ¿no? Odría era un militar, era del ejército. Como dato curioso, ¿no? Fue el único presidente del Perú que la única persona que ha sido presidenta del Perú, presidente del Perú, que ha nacido en la región Junín, ¿no? Odría era de Tarma, chicos. Odría era un militar nacido en Tarma, ¿ya? Y él llegó a ser presidente, ¿no? Nunca en la historia del Perú, esto es como anécdota nada más, ¿no? Ha habido otra persona nacida acá en nuestro departamento de Junín que ha llegado a ser presidente, ¿no? O sea, nunca ha sido presidente un huancaíno, un saquipeño, un jaujino, un chupaquino, un chanchamaíno, jamás. El único La única persona nacida en el departamento ha sido un tarmeño que es el señor, el general Manuel Odría. ¿No, chicos? Y a este gobierno se le conoce como el famoso ochenio. El ochenio de Hungría que duró 8 años, ¿no? Por eso se le llama el ochenio. También tuvo importantes obras, ¿no? que hizo en este gobierno. Listo, chicos. Aprovechen para preguntar algo antes de que nos vayamos. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? Aprovechen, muchachos. Muy bien, chicos. Entonces, acá te voy a dejar un pequeño resumen de nuestra clasecita del día de hoy, ¿ya? La primavera democrática, ¿ya? Para que conozcas qué pasó en nuestro gobierno. Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, pongan por favor su asistencia y nos estaremos viendo la próxima clasecita. Se cuidan, chicos. Chau, chau. Muy bien, pongan su asistencia, chicos. A ver, los que están presentes, pongan su asistencia. Para ya retirarnos. Profesor, Dime, dime. ¿en el Perú habrá habido algún producto peruano, como la leche? ¿Cómo no te entiendo? A ver, pregúntame de O nuevo. sea, producto comercial, algún producto comercial, Que sea peruano. producto comercial. Mm, La leche Gloria es peruana. O sea, la La primera leche vez Gloria es del peruana. Perú. ¿Cómo? La leche. Gloria es una empresa peruana que está en muchos países del mundo. Es un producto peruano. Industrializados. Cola Real, por ejemplo. Cola Real, chicos, es un producto peruano que está en más de 11 países en el mundo también. Otra empresa peruana que está en el mundo. ¿O a qué te refieres? O sea, si es que, o sea, en estos gobiernos, como sale en esas, lo que nos resume es acerca del Donofrio. Ya me olvidé qué iba a decir. Pero háblame, yo te voy a entender, a ver. ¿Qué me quieres decir? Yo te voy a entender. Explícame con tus propias palabras, no hay problema. Ya me olvidé. A ver, no tengas miedo ni vergüenza.
Me olvidé, profe. Ya. Cuando te acuerdes, me escribes al WhatsApp, me preguntas, no hay problema. Claro, que no hay problema. Listo, chicos, pongan por favor su nombre, los demás. Ah, Hola, 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 ¿nadie más?